La noticia del día sigue siendo el intento de atentado en Tunja con una volqueta repleta de explosivos, una demencial acción del ELN que por fortuna fue frustrada por las autoridades. Ángela Porras, usted ha estado muy atenta desde el primer momento de esta situación. ¿Qué le han dicho las autoridades? Buenas noches. Rosy, televidentes, buenas noches. Nos encontramos justo afuera de las instalaciones de la Primera Brigada del Ejército, en donde hace apenas unos minutos finalizó un consejo de seguridad presidido por el comandante de las fuerzas militares, en donde se revelaron detalles muy importantes. El primero de ellos es que cuando se estaba analizando la estructura de los explosivos que estaban montados en la volqueta, la policía se dio cuenta que estos tendrían un sistema de temporizador a 1 hora y de manera secuencial. Mientras se hacía este reconocimiento, uno de estos artefactos se detonó activando dicha secuencia, lo que hizo que se expulsaran esos 24 cartuchos. 2 de ellos quedaron sin detonar en las instalaciones del comando del Ejército Nacional, y ahí se hizo pues esta detonación de manera controlada. A las 8:14 de la mañana, la policía detonó de forma controlada la volqueta cargada con explosivos que había sido abandonada. Tras 3 horas de máxima incertidumbre, la detonación se llevó a cabo para evitar un desastre mayor. La explosión destruyó parte de las instalaciones del Batallón Bolívar y un vehículo blanco que estaba cerca. Mi moto, mire, mi moto lo comí. El resultado de esta acción fue de 2 soldados y 3 civiles heridos. Identificar que tienen unos temporizadores que están adaptados a 1 hora y que van también en forma secuencial. Después de que se activa uno, se siguen activando los otros. Cuando están en ese evento de desactivarla, estos se activan y empiezan a lanzar los explosivos, de los cuales salen los 24 y 2 no detonan de esos 24, es decir, 22 detonados, 2 que quedan sin detonar. Pero la amenaza comenzó a las 5:06. Un hombre desconocido dejó abandonada la volqueta cargada con explosivos y huyó del lugar en una moto junto con otra persona. La detección del vehículo abandonado desató de inmediato un plan de evacuación. Vi que eso, lo que hice fue vestirme y pues salir, pero pánico, en ese momento yo le pedí fue mucho a Dios y salí, me vine hacia acá, a la esquina. Noticias RCN conoció que la volqueta ingresó días antes por el peaje de Paipa y se cree que estuvo oculta en una bodega de la ciudad para ser cargada con los explosivos. El historial del vehículo es sospechoso, pues duró cerca de 2 años sin SOAT, fue renovado en 2025 y el traspaso a nombre de una mujer se hizo en octubre. La alcaldía de Tunja ha implementado varias restricciones como el aplazamiento de las pruebas ECAES, la prohibición del consumo de bebidas embriagantes y la restricción de eventos públicos y el uso de drones. Diferentes voces se han levantado rechazando estos hechos terroristas, incluidas las de los candidatos o algunos precandidatos, mejor, presidenciales. En Noticias RCN se las presentamos. Siento mucho dolor, mucha tristeza. Esta ciudad, que es la cuna de la libertad, la cuna de la patria, nunca había tenido un atentado terrorista como este. Y me da mucha más tristeza pensar que aquí no está el presidente de la República. David Luna. Lo ocurrido en Tunja es una alerta que no podemos ignorar. La seguridad debe volver a ser una prioridad nacional. Mi solidaridad con los tunjanos y reconocimiento a quienes evitaron una tragedia mayor. Haber renunciado al ejercicio de la autoridad tiene sus consecuencias y haber optado por la política del amor a los criminales los ha fortalecido. Inaceptable que después de bombas que han puesto en otras guarniciones militares como Cali, no exista prevención por parte del gobierno, no exista inteligencia y no exista la seguridad para garantizarle no solo a los militares, sino a los colombianos. Enrique Peñalosa. Con el atentado terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja, donde no hay narcotráfico en las cercanías, los criminales posiblemente buscan alguna legitimidad política para algún tipo de negociación. Entre tanto, permanecen las medidas de seguridad en Tunja y nosotros estaremos muy atentos a lo que pase en la capital boyacense. Por el momento es la información. Ángela Porras, Noticias RCN. Ángela, claro que sí, estamos ahí muy pendientes. Gracias por esa información. Ahora nos conectamos con Giovanni Suárez para preguntarle, bueno, que ya sabemos que esto es responsabilidad del ELN. Sus fuentes le han entregado detalles de cómo planeaban ejecutar el atentado. Giovanni, buenas noches.
Rosy, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, miren, lo que dice inteligencia de la policía e inteligencia militar es que desde hace aproximadamente 3 semanas venían planeando este atentado terrorista, el Frente Adonai Ardila Pinilla del ELN. El 27 de octubre, día en el que exactamente sale este camión cargado de arena desde el municipio de Sogamoso hacia la ciudad de Tunja, cargada de arena, en donde posteriormente fue acondicionada con estos 24 artefactos explosivos que por fortuna inteligencia militar logró detonar de manera controlada. Esta es la radiografía de cómo se planeó este atentado terrorista que por fortuna fue frustrado. 5 de la mañana, 6 minutos, sábado 8 de noviembre. Es la hora exacta en la que el camión de placas JIB 594 llega al barrio Alcalá, zona que colinda con el batallón Simón Bolívar de Tunja en Boyacá. Vehículo que fue abandonado con 24 artefactos explosivos con capacidad destructiva de al menos 3 kilómetros a la redonda. Pero, ¿cómo llegó este camión hasta este lugar? Fuentes le confirmaron a Noticias RCN que desde hace semanas se venía planeando lo que debió haber sido un atentado terrorista de gran magnitud. Al camión le cambiaron el color de la pintura hace aproximadamente 2 a 3 semanas. Figura registrado en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. El 27 de octubre, dicen informes de los investigadores al frente del caso, que el camión salió del municipio de Sogamoso cargado de arena y cruzó el peaje de Tuta a la 1:27 de la tarde. Peaje que de Paipa conduce a Tunja. Ese mismo 27 de octubre ingresó a Tunja con una carpa que tapaba su parte trasera y habría sido acondicionado con explosivos dentro de la ciudad. Y así llegó a las inmediaciones del batallón, escoltado por una motocicleta que era manejada por una persona, quien esperaría al conductor del camión, quien, una vez parquea y apaga el vehículo, se sube a la moto y huyen del lugar. Por fortuna y gracias a reportes de la ciudadanía, los militares fueron alertados oportunamente y los tatucos fueron detonados de manera controlada por expertos antiexplosivos a las 8:14 de la mañana, antes de ocasionar una tragedia. Acá el ELN demuestra su ADN, que es narcotráfico y terrorismo. Nuestra solidaridad con toda la población boyacense. Estos hechos son atribuidos por la fuerza pública al Frente Adonai Ardila Pinilla del ELN, por quienes ofrecen hasta 100 millones de pesos de recompensa para quien ayude a dar con su paradero. Pues este tipo de acciones terroristas merecen todo el rechazo de los colombianos, de todos, sin importar la orilla política en la que estén. 7 de la noche, 9 minutos, hablemos de otros temas porque 3 personas fueron asesinadas en un establecimiento comercial en pleno casco urbano de Carmen de Viboral, en Antioquia. Entre las víctimas se encuentra un líder juvenil identificado como Andrés Giraldo, quien además era contratista de la alcaldía. La gobernación de Antioquia ofrece 500 millones de pesos por información por los asesinos. Muy bien, y seguimos nosotros desarrollando más información, siendo las 7 de la noche, 9 minutos. Hoy en el Colegio San Bartolomé, el mismo en el que estudió Jaime Esteban Moreno, rindieron homenaje al joven asesinado. Su familia y amigos participaron en una Eucaristía en la que recordaron al joven 8 días después de su homicidio. Ese corazón. Creer que Dios acompaña cada paso de nuestro camino. Incluso en aquel día el Señor... Y llegó el 8 de noviembre y finalmente el gobierno nacional no firmó el convenio para el tren de cercanías en el Valle del Cauca. Hoy era la fecha límite y por ende ese proyecto quedó suspendido. Óscar Ramírez, bueno, esto desencadenó un tire y afloje entre el gobierno nacional, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali. Buenas noches. Buenas noches, Rosy. Pues arranquemos con lo que dice el presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta en X argumentó el por qué no apoyó la cofinanciación del tren de cercanías. Presten atención y ya les contamos lo que es el trasfondo. Me pregunto, ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento una y dos veces? Por tal razón debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura Jumbo va adelante.
Pues con tono de decepción reaccionó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Dice que el presidente le incumplió a 2.5 millones de vallecaucanos que se verían beneficiados de este proyecto y que además se perdieron más de 5.000 empleos. Un mensaje que reforzó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Veamos lo que dice. El presidente Petro no quiso apoyarnos con el 70% de la cofinanciación, prefirió dárselo al centralismo, siempre pensando en cómo se le ayuda y cómo se apoya al tema central del país, pero al Pacífico, al Valle del Cauca, a nosotros nos incumplió. Y el presidente Petro no lo negó. Era una promesa que él hizo que iba a sacar ese tren adelante en su administración y ya no lo hizo. Y no es un asunto de plata, es un asunto de voluntad política. Pues se acuerdan que les había hablado de un trasfondo. Pues anoche el termómetro político, nuestra editora política Maritza Aristizábal nos contó que previo a que llegara la fecha límite para la firma hubo una reunión de varios partidos de oposición e independientes y allí la presencia de un altísimo representante del partido de la U. Nos dicen que esa persona estuvo en calidad de observadora. Sin embargo, eso molestó mucho al gobierno nacional, tanto que pidió no firmar el proyecto del tren de cercanías tal y como sucedió. Eso sin contar aquel episodio del chat de Benedetti en pleno Congreso cuando se hundió la consulta popular, hablo comillas, para darle todo a la gobernadora del Valle. Eso fue lo que decía ese chat. Ustedes tienen más. Oscar, muchísimas gracias por esta información y claro que seguiremos muy atentos. 7:12. Del caso de Juliana Guerrero siguen apareciendo nuevos capítulos. Una de las primeras personas que denunció las presuntas inconsistencias en los títulos que presentó Guerrero fue la congresista Jennifer Pedraza. Sabíamos que Guerrero denunció a Pedraza por calumnia. La noticia es que ya hay fecha para el cara a cara judicial en la Corte. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, y Juliana Guerrero se verán las caras en la Corte el próximo viernes. Así quedó plasmado en esta citación del Alto Tribunal que responde a una demanda de la exasesora del Ministerio del Interior en contra de la congresista por calumnia y supuestos delitos informáticos. Este viernes vamos a tener una audiencia en la Corte Suprema de Justicia en donde nos veremos cara a cara y en donde yo presentaré todas estas pruebas. En diálogo con Noticias RCN, Pedraza aseguró que esta citación será la oportunidad para presentar ante la justicia la documentación que respalda las graves inconsistencias que, según la congresista, existen en los títulos universitarios que Juliana Guerrero afirmaba tener. Es admitido en la universidad, queda reportado. Pasa de primero a segundo a tercer semestre, queda reportado. Y mucho más si se gradúa, queda reportado como graduado. Juliana no aparece en esa base de datos del SNIES, ni como estudiante de la tecnología, ni como estudiante de contaduría pública. Ahí empezamos a decir, ¿cómo así? Blanco es, gallina lo pone, frito se come, estos títulos son falsos. La comparecencia judicial llega después de que la Fundación Universitaria San José, institución en la que Guerrero aseguraba haberse graduado, decidiera anular los títulos que acreditaba. Envié desde el 19 de agosto un derecho de petición a la Fundación Universitaria San José, que es la que emite estos títulos, pidiéndole las notas de Juliana, los registros académicos, los exámenes, las asistencias a clases, sus registros en la plataforma digital o virtual de la universidad, información que no me quisieron dar tampoco, tuve que entutelar y es gracias a un fallo de un juez que la Fundación Universitaria San José emite este comunicado señalando que Juliana Guerrero básicamente nunca pisó un salón de clases de la Fundación Universitaria San José. La universidad señaló que no encontró registro académico alguno que sustentaba sus estudios e informó la apertura de una investigación disciplinaria interna, lo que podría derivar en acciones penales. La representante Jennifer Pedraza aseguró que este caso no sería aislado y advirtió que podrían existir otros funcionarios con títulos irregulares. Aseguró que desde su labor legislativa continuará impulsando investigaciones para prevenir que cargos públicos sean ocupados con credenciales fraudulentas. Aquí estamos hablando de que si ella fuese viceministra de Juventud tendría un salario de más de 16 millones de pesos pagados con los impuestos de los colombianos y de las colombianas y además sería determinadora del gasto del fondo del Ministerio de la Igualdad, que es lo que yo creo que está de fondo en esto. Y es que acá hay unos poderes que se están moviendo es para gastarse y mecatearse toda la platica del Ministerio de la Igualdad que no ejecutaron por 3 años, teniendo una ejecución pésima en ese ministerio y ahora, 3 meses y medio antes de elecciones, repartir esos recursos a diestra y siniestra. Y mientras avanza esta disputa judicial, Pedraza anunció que presentará una nueva acción legal que busca que Juliana Guerrero sea retirada del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, cargo que, según la congresista, tampoco estaría soportado en méritos académicos verificables.
Y avanza la agenda previa a la cumbre de la CELAC Unión Europea en Santa Marta. La atención se centra en los anuncios económicos. Paula Sabogal, buenas noches. Hoy se conoció una noticia importante. Adelante. Así es, mire, desde aquí, desde la ciudad de Santa Marta, donde hasta ahora pues se lleva una serie de eventos culturales donde los amares están disfrutando, porque lo habíamos dicho en nuestras emisiones, y es que en esta cumbre de la CELAC Unión Europea, los ciudadanos, la cultura y el arte están siendo protagonistas. Dos noticias muy importantes. La primera tiene que ver con la que se dio al término de esta reunión y de este foro de la sociedad civil, y es que habrá una declaración conjunta que se presentará a los jefes de Estado para pedirles esa cooperación birregional entre ambas regiones, justamente por una justicia climática, por equidad y también por gobernanza participativa. La otra muy importante noticia es la que tiene que ver con la CAF, y es ese monto aprobado para Colombia en términos de mejoras para los aeropuertos de Colombia, empezando por este de la ciudad de Santa Marta, que tendrá unas mejoras en todo el sistema biométrico, y otras regiones también. Por supuesto, les estaremos llevando toda la información aquí en Noticias RCN del desarrollo de esta cumbre de la CELAC, pues aquí en Santa Marta. Paula, muchísimas gracias por esta información, y claro que sí, vamos a estar muy atentos a todos los eventos en medio de la CELAC Unión Europea. 7 de la noche, 17 minutos, y antes de la pausa, prestenle atención porque así suena la banda de músicos de la Armada Nacional y coros juveniles, prejuveniles y masculinos de la Filarmónica de Bogotá, que se unieron para darle vida al majestuoso paso doble característico del buque ARC Gloria, una pieza musical que es usada cada que la embarcación zarpa o atraca en algún puerto internacional. Con estas imágenes los dejamos y vamos a una pausa. Sube la menes de plata, submarinos son de bronce y su mástil sin igual. 7:26, sin duda la noticia internacional más fuerte se encuentra en Brasil, donde aproximadamente el 90% del municipio de Río Bonito de Iguacú quedó destruido. Esto tras el paso de un fuerte tornado que deja al menos 6 personas fallecidas y más de 750 heridas. Miles de habitantes se quedaron sin hogar. El alcalde de Río Bonito de Iguacú, el municipio más afectado por el tornado de Brasil, afirmó que la ciudad tendrá que ser reconstruida tras el paso del tornado. Mientras informes preliminares de Protección Civil afirman que más del 90% del municipio quedó devastado. No hay mucho que podamos hacer. Perdónenme que llore. Lo único que nos queda son la ropa y los documentos. Mi taller mecánico se ha perdido. En Paraná fueron decretados 3 días de luto. Además, fue declarado estado de calamidad pública. Además, el mismo estado envió rápidamente suministros médicos y equipos de rescate a las regiones afectadas, mientras que los hospitales de Río Bonito de Iguacú luchan por atender al menos 500 pacientes. Fue una noche muy triste. Fue una noche muy triste e intensa. Hubo pérdidas de vidas. Algunos pacientes permanecen en la UCI y estamos actualizando su estado de salud. Entre tanto, los bomberos y equipos de rescate trabajaron durante todo el día y confirmaron que no hay personas desaparecidas y que la búsqueda en la zona urbana ha concluido. Y en Bolivia, después de la posesión del presidente Rodrigo Paz, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, confirmó que el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, tras más de una década de ausencia de representantes de ese rango en ambas naciones. Creo que hay mucho que podemos hacer juntos, como usted lo acaba de destacar, para el bien de ambos pueblos. Hay muchas oportunidades aquí para cooperar, para asociarnos en una gran variedad de temas educativos, temas de inversión, todos los temas.
7:29, comenzamos con la información económica en Noticias RCN. Oigan, ¿será que se acabó la luna de miel entre el gobierno de Gustavo Petro y los sindicatos? Pues al menos algunos de ellos esta semana sí han tenido fuertes encontrones con el gobierno de Petro. Desde educadores, pasando por trabajadores de Ecopetrol y servidores públicos han mostrado su descontento por diversos motivos. ¿Cuáles son? ¿Por qué están protestando? ¿Qué es lo que no les gusta de las políticas del gobierno de izquierda de Gustavo Petro? Miren esto. Esta semana fueron varios los sindicatos que elevaron protestas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Comencemos con algunos de los educadores de Cali que llegaron muy molestos a Bogotá. Protestan porque el gobierno no ha cumplido con el pago de unas primas que fueron suspendidas en 2017 y que en 2019 la Corte ordenó al Estado ponerse al día. Aunque la exministra de Petro, Aurora Vergara, ya había llegado a un acuerdo hace 2 años, en noviembre del 2023, el actual ministro Daniel Rojas habría negado el pago. Llevan más de 24 horas afuera del Ministerio de Educación. Señor ministro, usted nos ha mentido y le ha dado la potestad a un comité que no tiene nada de la realidad. Nos ha dilatado, nos han mentido, nos han maltratado. Sobre ese tema buscamos al Ministerio de Educación y dijeron que solo hasta el lunes se van a pronunciar. El otro sindicato que también ha mostrado su malestar con el gobierno es la USO, o sea, el de Ecopetrol. Todo tiene que ver con la entrada de un trabajador a la junta directiva de la empresa. Hay una objeción que han hecho, o hay una observación más bien que han hecho de parte del gobierno y por supuesto en sintonía con la junta de Ecopetrol, y es que de ese puesto que se destine a los trabajadores no puede ser ocupado por un dirigente sindical, cosa que nosotros rechazamos porque nos consideramos que es arbitrario, es excluyente, va contra la libertad sindical. Y cerramos con el sindicato Sinaltraempros, que por medio de este comunicado manifestaron su malestar por una directriz que, denuncian, salió desde el despacho del ministro de Trabajo Antonio Sanguino y con la cual obligarían a poner fotos del presidente Petro y del propio ministro en despachos públicos de atención al ciudadano. Óiganme, esta no es una entrevista con políticos, aunque a los políticos sí que debería interesarles este tema. De hecho, a todos. Colombia se está envejeciendo. Ese es un problema, puede verse como una potencialidad o como las dos cosas. Mi querida Camila Palacio, directora de Procaldas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y por estar aquí pues contando este sueño que tenemos en Caldas. Ya me cuenta más. Don Marcelo Arango, reconocido publicista, ¿cómo anda? Bien, señor. Feliz aquí de afrontar este nuevo reto comunicacional, pero sobre todo de transformación del departamento. Óiganme, tema buenísimo que me está interesando mucho personalmente, se los digo. Ninguno de los dos tiene más de 60 años, obviamente, y sin embargo se le metieron a este tema. ¿Por qué? Bueno, yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande de planear nuestro futuro. Ciertamente todos vamos para allá y en la medida en la que podamos desde ya empezar a prever todas esas potencialidades que tenemos, no solo desde Caldas, sino desde Colombia entero, pues vamos a dejar de improvisar ese futuro que hoy nos está costando un mundo. ¿Qué hace un publicista metido a hablar de economía silver, de los problemas de su región, de las potencialidades, a partir de un tema como este? Yo estoy en esa transición de etapa de vida que viene una nueva vida. No que viene el terminar de una vida. Y cuando uno entiende esa potencialidad y sabe que la vida a los que estamos ahora nos regaló 20 años más, ¿qué vamos a hacer con esos 20 años? ¿Cómo los vamos a vivir? ¿Cómo se los vamos a entregar al mundo de manera positiva? ¿Y cómo no vamos a hacer una carga para la sociedad? ¿Y cómo hacer para ver este tema no con pesarcito, como digo yo, sino con comprensión? Porque es que muchas de las personas que nos están viendo hasta ahora tienen más de 60 años y están como unos lulos. ¿Y qué? Y al contrario, son más de 7.6 millones de colombianos que hoy tienen más de 60 años. Y a ellos, ¿quién los emplea? ¿Quién les da la posibilidad, digamos, de un crédito con miras hacia el futuro en las entidades financieras? Este es un tema del que todos deberíamos hablar. ¿Qué les dices, Camila, a esas personas que están viéndonos y que dicen, sí, yo estoy varado y vea, lleno de energía? Nosotros empezamos a identificar unas líneas de acción que creemos que son el quick de cómo estas personas pueden volver a estudiar, a emprender, a trabajar o incluso a aprender a tocar algún instrumento, involucrarse en los procesos culturales de sus regiones, en este caso pues en Caldas con todo lo que tenemos soñando, ¿cierto? Sin compasión, es que yo creo que a qué horas vamos a sentir pesar por quién, nada. Hay un concepto que el mundo no ha mirado mucho, pero nosotros creemos profundamente que es muy fuerte, que es el de la intergeneracionalidad, que es conectar a este grupo
de personas que han caminado la vida, que tienen fuerza, que tienen potencia, que a pesar de que tengan 60 o 70 dicen yo aquí sigo vivo, conectarlos con los más jóvenes para que haya mentorías inversas, para que haya cruces de conversaciones, para que haya cruces laborales y las empresas vayan un paso más allá y ahí sucedan esas dos cosas muy importantes. Oiga, es que faltaría más, que ya tenemos peleas entre uribistas y petristas, entre los rojos y los azules, y ahora también entre los nietos y los abuelos. Pues no, más bien conectémonos, como dice Marcelo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es el sueño que tienen desde Manizales y cómo la gente en toda Colombia puede aprender de eso? Estamos dispuestos no solo a seguir aprendiendo, sino a que la gente vaya y aprenda también de los procesos que ya tenemos. En Caldas nosotros ya tenemos unas estrategias dinamizadas en educación que de hecho han funcionado espectacular intergeneracionalmente. Tenemos cursos con niños desde los 9 años hasta los 86 que están aprendiendo exactamente lo mismo en temas de emprendimiento. Y lo que nosotros queremos decirle al mundo es, en Caldas, en el centro del país, el corazón está latiendo distinto y estamos dispuestos a que la gente vea que pruebe nuestra tierra. ¿Qué hay que hacer, Marcelo? Nosotros estamos lanzando una iniciativa que se llama Caldas Intergen Hub, un centro basado en la ciudad de Manizales, donde van a estar empresas, Estado, fuerzas vivas de la ciudad, construyendo una iniciativa alrededor de la intergeneracionalidad, y sobre esa base decidimos convertir a la ciudad en un laboratorio global. Óigame esto, Harvard viene MIT, vienen los organismos internacionales a fondear proyectos para aprender y entender cómo esto genera valor, no cómo cuidamos a los viejitos, sino esto cómo genera valor y después se lo devolvemos al mundo. Una curiosidad, ¿qué le dicen las empresas cuando ustedes les hablan de este tema? Porque si hay alguien que puede emplear a personas de más de 60, 70 años, son los empresarios privados. ¿Están metidos en el cuento o no? Están completamente jugados con este proceso, no solo por las realidades que tienen dentro de las empresas que son latentes, sus sistemas y sus cadenas productivas ciertamente van a necesitar a estas personas, sino por la disposición de que en estos procesos hay una actualización en las capacidades de las personas mayores. Sabemos que hay que hacer un esfuerzo grande en acompañar a las empresas en ese proceso de reincorporar a personas adultas, y en eso el Hub lo está haciendo, está acompañando a las empresas, porque la verdad es que la fuerza productiva en Manizales es importante, y es importante también la cantidad de personas mayores que hacen parte de esa fuerza productiva. Entonces, ciertamente lo ven con mucha esperanza y sobre todo con muchas oportunidades de crecimiento económico y social. Eso el sector privado, y el sector público, que le fascina hablar es de subsidios, de asistencialismo, de pobrecitos los adultos mayores. ¿Están entendiendo el cambio de chip? La alcaldía va a poner recursos, la gobernación va a poner recursos para hacer que esto opere, porque el equipo de Camila tiene que salir a recorrer el mundo, a terminar de cerrar los acuerdos con los Harvard, con las Sorbonas, con los grandes entes internacionales, para empezar a cerrar esos proyectos y empezar a demostrarle al mundo que efectivamente cuando se cruzan esas dos edades pasan unas cosas buenísimas. Yo decía el otro día que ser plateado está de moda, hablando obviamente de esa economía plateada, y creo que es así. Un último mensaje, Marcelo, Camila, para un colombiano, una colombiana de 70, 80 años que nos está viendo hasta ahora y dice, yo soy eso, yo soy una persona que está listo para emprender, una persona que está listo para seguir trabajando a mi ritmo y a mi manera. ¿Qué le dices, Camila? Desbloquear las posibilidades de que para emprender, para aprender, para cuidar y para vivir no hay edad, y en Caldas hay un departamento dispuesto a que eso pase, a atender a todas las edades como únicas, y a que ese motor de cambio se convierta, como decía Marcelo, en un motor económico y social. Chévere eso, Marcelo. Nos habían enseñado que nacíamos, crecíamos, nos reproducíamos y empezábamos a ir de ahí para abajo. No, hay que seguir. Ahí llegamos a una etapa maravillosa, donde los cables se conectan, donde la energía sigue estando ahí para poder vivir 20 y pico de años con fuerza, no como un grupito cerrado, sino desde ese grupo interactuando con las otras generaciones para poder generar valor. A América Latina le está costando en 50 años el envejecimiento que a Europa le tomó 200 años. Esa es la ¿Cómo verdad? no nos vamos a tomar en serio este tema? Muchachos, y se los digo sin ironía, gracias de verdad por ponernos este tema en la agenda, y ahí seguiremos pegados a ver qué pasa con este laboratorio vivo que ustedes van a iniciar en Manizales y con este tema de la economía plateada. Gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, y la invitación a todo Colombia es que se unan a esta ola intergeneracional en donde todos tenemos un lugar y donde seguramente vamos a hacer
de este país muchísimo más próspero y, por qué no, de Latinoamérica y de todo el mundo. Queremos marcar un hito global y ahí están las redes para que nos sigan. Caldas Sin Edad, ese es nuestro handle en Instagram. La idea es romper el paradigma dramáticamente, como locos, así como Steve Jobs, hacia adelante, moviendo a la humanidad y haciendo cosas de verdad diferentes. Qué bacano, gracias. Abrazamos esta compleja realidad para convertirla en un próspero futuro. Hoy Caldas presenta el primer modelo de territorio intergeneracional del planeta. Únete a esta misión de transformar el futuro de la humanidad desde nuestra casa. Caldas Sin Edad. Vamos a cerrar esta emisión como nos gusta, con buenas historias. Y la que viene es protagonizada por María José, una niña de solo 10 años, pero ojo, pese a ser joven, ya la está rompiendo en la ciencia. Y miren, ya incluso logró una clonación. Miren lo que nos cuenta Marcela Tunjo. En este laboratorio del Colegio CAFAM, entre tubos de ensayo, frascos esterilizados y una gran curiosidad, María José Payares descubrió su gusto por la biotecnología. Con tan solo 10 años sueña con salvar el planeta. Salvar el ecosistema a partir de las plantas que nos pueden ayudar. Su pasión por la ciencia la llevó a aprender a clonar especies vegetales. En este año estoy haciendo mi proyecto con la Drosera spatulata y pues mi propósito es llegar al frailejón. María José pasa sus tardes extracurriculares en este laboratorio. Siempre trabajamos en potencializar el asombro, el juego y que ellos vean y tengan ese amor por la ciencia. En los últimos años ha representado su colegio en congresos científicos a nivel nacional e internacional. Estuvo en el congreso hace unos días internacional de la Unicafan y también participó en el congreso de la Universidad del Bosque, donde quedó en tercer puesto con su proyecto de la Drosera spatulata. Todo este conocimiento lo ha aprendido de la mano de su profesora Pilar Martínez, quien también es su inspiración. Estamos seguros que va a llegar muy lejos con estos procesos de clonación vegetal. María José sueña con un día también ser maestra, quiere inspirar a otros niños a usar la tecnología para cambiar vidas. Y seguro que logrará ese sueño también. Llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan conectados con nuestra programación. Feliz resto de noche.